Poca gente sabe que la aparición empieza antes de la aparición, en el año 1916, cuando los tres pastorcitos, especialmente Lucía dos Santos, que es la principal vidente, se encuentran con un personaje güero, con una túnica blanca, muy bello, junto a un árbol. Siempre está presente el elemento naturaleza, un árbol, que ellos identifican con un ángel. Aseguran que ese ángel vino a prepararles para lo que les iba a ocurrir al año siguiente. Y ese ángel no solo lo contemplaron esos niños, sino otros niños de la aldea que la iglesia descartó y no quiso saber nada de ellos, como Carolina Ferreira, otra de las testigos. O sea, que usó lo que quiso la institución iglesia y lo que no lo desechó. Tuve la oportunidad incluso de visitar cerca de Fátima otros santuarios que la Iglesia Católica no ha aceptado, de otros niños de la zona que vieron también pues a una entidad femenina y que sí son aceptados por la Iglesia Ortodoxa griega. Por ejemplo, el santuario de Ladeira, donde hubo milagros de hostias sangrantes, levitaciones, o sea, cosas muy fuertes de la principal vidente, una niña igual que Lucía, pero que la Iglesia no quiso aceptar. Entonces no tenemos como una idea global de lo que pasó. Entonces, en 1916 se aparece esta entidad, supuestamente un ángel, les prepara para algo que les va a ocurrir al año siguiente, les enseña algunas oraciones y les da la comunión para que estén pues santificados a nivel espiritual. Y un año después, el 13 de mayo de 1917, cuando estos niños estaban cuidando sus rebaños, en una época, mayo, en esta zona de la península ibérica que hace muchísimo calor, 40 grados a la sombra, y ellos haciendo muchas mortificaciones que hacían para servir a los pecadores del mundo. Esto lo cuenta Lucía en sus diarios, que se ataban cuerdas súper fuertes en la panza para tener dificultades respiratorias, que el almuerzo que les preparaban sus padres lo daban a los pobres y se quedaban todo el día a 40 grados sin comer o beber. O que unas plantas conocidas como ortigas, no sé si aquí existen, pero en la península ibérica son unas plantitas que crecen en el campo y cuando tú las tocas te empieza a picar todo, o sea, te da una reacción alérgica. Pues ellos agarraban esas plantas para mortificarse por los pecadores del mundo. Esto lo cuenta Lucía en sus memorias. Entonces, en ese ambiente de sufrimiento y de falta de alimentos, que desde luego puede provocar estados alterados de conciencia cuando menos, observan una luz que desciende del cielo y que se posa junto a una encina. Y de esa luz aparece una señora resplandeciente. Yo estoy seguro que tanto tú como la gente que nos está viendo tiene en su mente ahora mismo la imagen de la Virgen de Fátima. Bueno, pues esa imagen no tiene absolutamente nada que ver con lo que los niños vieron. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Joaquín Fernández, que es un investigador, un historiador que vive en Oporto, Portugal, y él ha sido el único historiador ajeno a la Iglesia, junto con su compañera Fina de Armada, que pudieron ver el primer interrogatorio a los niños, 15 días después de la aparición. Y en ese interrogatorio, los niños describen a esa señora como una señora a la que no le ven el pelo, que quizá está calva o que lleva una especie de casco que cubre a la cabeza, que mide muy poquito, algo más de 1 metro, que tiene un traje acolchado metálico por encima de las rodillas y que tiene una esfera de luz en la mano. Eso es lo que ellos describen. A medida que la esfera se ilumina, ellos pueden interactuar con esa entidad. Lucía dos Santos, la principal vidente, podía hablar con ella y escucharla. Jacinta, que era más pequeñita, podía escucharla pero no podía hablar con ella. Y Francisco, el tercer pastorcito, es el que menos interactúa. Podía verla pero no la escuchaba, en ningún momento la escuchó. Ellos tienen ese primer encuentro el 13 de mayo de 1917. Esta señora dice que va a venir sucesivamente los días 13 de cada mes a darle una serie de informaciones sobre el futuro de la humanidad y que el 13 de octubre haría un milagro multitudinario para que todos creyeran en esa aparición. Los niños le hacen preguntas raras. Por ejemplo, le preguntan por la salud de una niña de la aldea que estaba enferma y les anuncia que va a fallecer. Y le preguntan por otras niñas y asegura esta entidad que algunas han ido al cielo y otras no.
es súper sorprendente. Wow. Porque estos niños no estaban educados en la doctrina católica, no sabían mucho más allá de algunas oraciones y pues demuestran como con un conocimiento teológico profundo, ¿no? Y ese es el inicio de la famosa aparición de Fátima. Pues lo que sucede es que poco a poco la noticia se va extendiendo, el párroco local realiza los primeros interrogatorios y los días 13 de cada mes los niños acuden al lugar de la aparición, entran pues en una especie de trance y ven a esa entidad y hablan con ella. Cada vez había más testigos, al principio unas decenas de personas, a medida que van pasando los días cientos, luego miles, hasta llegar el 13 de octubre que eran, bueno, pues miles y miles de personas. Esta entidad les da información que se ha venido en denominar los 3 secretos de Fátima, una información, unas palabritas que ellos no podrían revelar y que, bueno, tenía que ver con el futuro de la humanidad, en concreto, supuestamente con el fin de la Primera Guerra Mundial. En aquellos momentos, bueno, pues el mundo estaba en conflicto, en medio de ese conflicto y todavía no se sabía para cuándo iba a terminar y, bueno, pues en este caso hubo también una manipulación por parte de la Iglesia porque después ese milagro, como te explicaré a continuación, fue creciendo, de unas palabritas pasó a un texto bastante grande.